Aleluya. Alabamos el nombre de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. ¿Todos me escuchan? Vamos a abrir nuestras Biblias rapidito en el libro de Juan. ¿Cuántos lo conocen? Amén. Qué bueno que usted conoce dónde se encuentra el libro de Juan, capítulo 4. Capítulo 4, verso del 1 al 10. Cuando usted lo tenga puede decir amén. Amén. Aleluya. Esta es una porción muy conocida para nosotros. Yo sé que usted se la sabe de memoria. Y dice así la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo dice amén. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino que sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y les era necesario, diga, era necesario. Era necesario. Y les era necesario pasar por Samaria. Y vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba aquí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, diga, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. ¿A dónde habían ido? A comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que sois mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Y el último versículo dice, respondiendo Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, adoramos tu nombre y te bendecimos, Señor. Te damos gloria y honra porque tu palabra ha sido leída, Señor. Gracias porque tu palabra es agua, Señor, viva, que alimenta nuestra sed espiritual. Gracias por este pueblo, Señor, que se ha reunido en esta noche. Señor, a pesar del cansancio, del agotamiento, tal vez de sus múltiples ocupaciones, a escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú toques los corazones, que tú hables, que tú sacies, Señor, el alma sedienta, el alma hambrienta, Padre. Tú conoces la necesidad de cada uno. Te pedimos, Padre amado, que tú pongas en el corazón de cada uno de ellos un corazón receptivo para escuchar la voz de lo que tú quieres hablar a cada uno. En el nombre de Jesús te damos la gloria y toda la honra a ti. Aleluya. Gloria al Señor. Alabando al Señor puede sentarse. Gloria al Señor. Yo nunca pensé que el Señor me daría a mí esta honra en esta noche. Oiga, de estar aquí delante suyo. Yo no soy una predicadora, pero Dios hace como Él quiere, amén. Y Él quiso que hoy yo estuviera aquí con ustedes. Yo digo que yo predico porque el Señor me obligó. Yo no sé a cuántos de ustedes los ha obligado el Señor. Porque yo era una de esas que yo siempre respondía. Yo digo, yo ayudo, pero no me gusta estar al frente. Pero el Señor nos ha obligado a hacer su obra. Y el Señor me ha traído aquí para compartir con usted el mensaje de salvación. El Señor nos ha traído para predicar la palabra. Su palabra, una palabra que es digna de ser oída y escuchada. Y la palabra del Señor que acabamos de leer, como le dije, esta es una porción muy conocida. Dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Pero cuenta la historia, y yo sé que todos ustedes la conocen. Ustedes conocen mucha Biblia, aleluya. Y dice que judíos y samaritanos no se llevaban muy bien. Usted conoce que una vez quisieron ir a predicar a Samaria, pero ellos no le quisieron recibir. Y Jesús tenía entre sus discípulos de toda clase. Oiga, Jesús siendo Dios, escogió a 12 discípulos con miles de fallas y problemas.
Y mire que tenía en medio de ellos, tenía 2 terroristas. ¿Usted sabía que Jesús tenía entre sus discípulos a 2 terroristas? Yo no sé si usted ha estado cerca de algún terrorista, pero es Juan y Jacobo, dice que se enojaron mucho y le dijeron a Jesús: quiere que oremos al Padre para que envíe fuego y los consuma. Oiga, estos eran malos, pero el Señor cambia al malo y lo convierte en bueno. Y eso es lo que yo me gozo. Yo le decía a la pastora y a los hermanos esta tarde: me alegro porque el mayor milagro que Dios ha hecho no son los milagros de sanidad, no son los milagros de que el Señor levantó un muerto, porque el muerto como quiera resucitó a Lázaro y se tuvo que volver a morir. Pero el mejor milagro que el Señor ha hecho en tu vida y la mía son el milagro de salvación. Aleluya, el milagro de transformación. Me gozo en ver vidas transformadas por el poder de la palabra, porque la palabra del Señor tiene poder. ¿Cuántos lo creen? ¡Amén! Aleluya. Y el Señor quiere hablarle a usted en esta noche y decirle que Él tiene un plan para su vida y que quiere usarlo a usted. Él tiene un plan para ti y Él quiere usarlo a usted. Aleluya. Los samaritanos y judíos no se podían ver, pero el Señor tenía un plan. Tenía un plan con una persona que tal vez había sido rechazada por todos. Era una persona que no tenía muchos amigos, porque era una persona que le gustaba la vida fácil y la vida muy alegre, como dicen por ahí. Y tal vez muchos de nosotros no queremos acercarnos a personas así. Pero Jesús, que era un hombre muy ocupado, Jesús vino en un corto periodo. Él solo estuvo con nosotros 33 años. A los 30 años Él empezó su ministerio. Pero no, y solo duró 3 años y medio. Pero en estos 3 años y medio Él se mantuvo enfocado. Él vino a hacer lo que el Padre le había mandado hacer. Jesucristo vino para que todo aquel que creyera en Él sea salvo. Amén. Aleluya, porque Él no quería que ninguno se pierda, sino que todos vengan y tengan la vida eterna. Ese es el mayor milagro que usted y yo recibimos un día. Yo no sé si hay alguien aquí que no ha recibido ese milagro. Si usted no lo ha recibido en esta noche, le recomiendo que acepte el milagro de salvación. Aleluya, un milagro que tiene repercusión en la vida eterna. Y Jesús está caminando por camino a Samaria y dice que se sentó cansado del camino. ¿Cuántos se han sentido algún día cansados del camino? Oiga, yo puedo decir que ha sido largo el viaje, pero al fin llegamos. Aleluya, nos dijeron que eran 45 minutos, pero yo creo que eran más de 45. Y luego se nos presentaron muchos contratiempos. Y me excuso porque no es mi costumbre estar tarde en ninguna parte. Me siento muy mal y muy a disgusto con la gente impuntual. Pero parece que hubo un malentendido, aleluya, con el horario. Pero Jesús estaba enfocado en el trabajo. Tenía muy poco tiempo para hacer lo que el Padre le había enviado a hacer. Él no quería que ninguno se perdiera, sino que todos vengan al arrepentimiento y reciban la salvación. Porque Jesús tiene un plan para cada uno de nosotros y quiere no solamente llevar a cabo el plan, sino usarte a ti para ser de bendición. Porque el Señor te da algo de bendición, te bendice para que tú seas de bendición, no para que tú te sientes en una silla a recibir solo tu bendición. Él nos bendice para que tú y yo seamos de bendición a otros. Amén. Yo siempre digo, yo no puedo cambiar al mundo, pero yo quiero donde yo pase hacer la diferencia, aunque sea con uno. Amén. Yo no sé si usted quiere, si usted está de acuerdo conmigo. Amén. Yo creo, y yo hace tiempo leí una historia que tocó mi corazón, y era de un hombre que estaba caminando junto al mar. Y dice que este hombre, mientras caminaba, había habido una marejada y había traído las estrellas del mar a la orilla. Y usted sabe que una estrella de mar, si está en el sol, se va a morir y se seca y se muere allí por el sol, la quema. Y este hombre caminando, él cogía las estrellas y las tiraba de vuelta al mar. Y un hombre le dijo: ¿pero qué tú haces? ¿Por qué tú estás perdiendo el tiempo haciendo esto? Y él le dijo: no importa, tal vez no puedo cambiarle la vida a todas, pero tal vez puedo hacer la diferencia con una. Aleluya. Y Jesucristo quiere usarte a ti para hacer esa diferencia. El Señor quiere usarme a mí para hacer esa diferencia. Y eso fue lo que el Señor hizo. Él ideó un plan para ir a Samaria, porque tenía un plan para Samaria. Había allí una mujer, aleluya, que nadie quería sentarse a hablar con ella, que era rechazada por todos. Una mujer de vida alegre, una mujer que le gustaba todo lo fácil. Y Jesús se sentó en ese pozo porque se cansó. Y mientras Él se sentó allí, dice la palabra, que Él envió a sus discípulos y les dijo: vayan a comprar comida, que yo voy a esperar aquí. Pero Jesús hace las cosas a propósito, no como muchos de nosotros, que a veces
las cosas salen, pero Jesús todo lo hace con un propósito. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros como iglesia entendamos, que Él tiene un propósito para nosotros, pero que nosotros tenemos un propósito de estar aquí. Aleluya, un propósito, y el Señor quiere usarte a ti con un propósito. Aleluya. Y dice la palabra del Señor que Él se sentó pacientemente en ese pozo. Y de pronto llegó al mediodía, llegó esta mujer. No llegaba allá de costumbre a buscar agua, porque la costumbre era que las mujeres vayan a buscar agua. Y se sentó allí, se sentó y ella llegó cuando no había nadie más en el pozo, porque ella no quería ser vista por otras mujeres. Ella tenía problemas, muchos problemas. Tenía problemas con todas las vecinas del pueblo, porque se le levantaba el esposo a todas. Entonces nadie quería ser su amiga. Aleluya. Y dice que Jesús le dice, dame de beber. Y ella lo reconoce a él inmediatamente, que él es un judío. Y dice, ¿cómo tú, siendo un judío, me pides a mí que yo te dé de beber? Y él le dice, si tú conocieras el don de Dios y aquel que te dice, dame de beber, tú no solamente me darías, sino que tú me pedirías y yo te daría. Yo le quiero decir hoy en esta noche, hermano, que cuando Dios le pide a usted no es porque Él no tiene. Porque Dios es el dueño del universo, del mundo y de todo lo que Él habita. Pero cuando Dios te pide, es porque Él tiene mucho más para darte. Es porque Él te quiere dar. No es porque Él tiene necesidad. Amén. Aleluya. Cuando Él le pregunta a usted, no es porque Él no sabe la respuesta. Él ya la sabe, pero Él quiere preguntarle. Aleluya. Y Él le dice, si tú supieras quién es el que te pide, tú me pedirías a mí, yo te daría. Y él dice, pero Señor, ¿cómo tú me dices eso si tú ni siquiera tienes con qué sacar el agua? ¿O acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Y le dice, él fue el que nos dio este pozo. Y él le dice, ¿eres tú mayor que él? Aleluya, porque ustedes los judíos dicen que hay que adorar allá en Jerusalén, pero nosotros decimos que hay que adorar aquí. Jesús, conversando con ella, le dice, el tiempo llega y ahora es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aleluya. Yo no sé si aquí hay algún adorador. Yo no sé si aquí hay alguno de esos. Dice que el Padre está buscando verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Yo vi aquí el culto ya encendido. Esa es la gente que Dios ama. Aleluya, gente que se entreguen con corazón sincero, que le adoren en espíritu y en verdad. Esos son los que hacen que las cosas ocurran, que cambie el ambiente, la atmósfera, que se haga que se vaya, porque la alabanza a Dios trae liberación. Y hay libertad cuando un pueblo le alaba unido, como ustedes en esta noche lo han hecho. Aleluya, me alegro y me gozo por esa experiencia maravillosa que Dios me permite el compartir con ustedes en esta noche. Y Jesús está conversando con esta mujer y ella está pensando, yo me imagino que ella estaba pensando que pues que era uno más. Yo seguro que los hombres que se acercaban a ella no se acercaban nunca con buenas intenciones. Le dice, dame del agua, y luego le dice, si tú supieras quién es el que está hablando contigo, tú me pedirías a mí. Entonces yo pienso que en un buen dominicano, no vino ninguna de las dominicanas, diría, este se está pasando de fresco, este se está pasando de listo, este está empezando una conversación, porque era la costumbre de aquella mujer de que los hombres comenzaran a hablar cosas para entablar una conversación con ella y aprovecharse de aquella mujer. Y Jesús le dice, ve y busca a tu marido. Y ella le contesta, yo no tengo marido. Y Jesús, usted sabe la respuesta. ¿Qué le contestó? Bien has dicho. Bien lo has dicho, mujer. No es que Jesús le estaba sacando los trapitos al sol, pero Jesús quería que ella confesara y hablara. Le dice, pues vete y busca a tu marido. Y él le dice, bien has dicho. No tengo marido, le dice, bien has dicho, porque 5 has tenido. Y el que ahora tienes, ¿cuál era? 6. Tampoco es tu marido. Santo. Y la mujer se queda sorprendida y le dice, wow, Señor, parece que tú eres profeta. Aleluya. Oiga, qué tremendo. Esta mujer había pasado ya por 6 hombres que habían hecho muchas cosas en su vida, no se había quedado con ninguna.
pero que ellos solamente querían aprovecharse de ella, querían solamente tal vez tomar ventaja de ella y usarla, pero nadie la había valorado ni la había querido. Esta mujer se sentía rechazada por todo, porque era solamente un instrumento de placer para los hombres y era una ocasión de disgusto para todas las mujeres. Era una mujer rechazada, pero Dios tenía un plan para ella. En lo ocupado que estaba Cristo, en lo ocupado que estaba Jesús, y muy enfocado, predicando la palabra, alimentando a miles, Él cruzó fronteras. Él cruzó fronteras. Él fue de lejanas tierras para solamente conversar con una mujer. Solo con una mujer. A veces nosotros nos creemos ya los grandes predicadores y no queremos ir por uno. Pero el Señor le importa uno. El Señor vino hoy por ti que estás aquí sentado, que tal vez hoy nos ha aceptado al Señor. Y Él vino de lejanas tierras, aunque yo soy de su propia tierra, para decirte que Cristo te ama y tiene un plan de salvación. Amén. Contigo. Bendito Dios. Para que tú seas una persona de bendición donde quiera que vayas. Él trabajó con esta mujer y mientras estaba conversando con esta mujer, aparecieron aquellos que fueron a comprar la comida. Fíjese que Cristo Jesús no tenía problema lidiando con los pecadores. Oiga, Jesús amaba a todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo aquí a la tierra a morir por nosotros para salvarnos. Él nos amó y nos ha dado vida eterna. El mayor problema que Cristo tuvo en cumplir su ministerio fue con los religiosos. La gente religiosa le daban muchos problemas, porque en vez de ser de bendición, a veces somos de obstáculo y de impedimento para que alguien como esta clase de mujer, para que tal vez un drogadicto, para que tal vez una prostituta, para que tal vez no sé qué, un ladrón, qué clase de persona, tal vez una persona que ha dado malos pasos, venga a los pies del Señor, porque a veces estamos juzgando, pero Jesucristo no te juzga, Jesús te ama. Amén. Dice que cuando Él veía a la multitud, Él los miraba con compasión. Amén. Y eso es lo que Él quiere en nuestros corazones, que tengamos compasión, porque los veía como ovejas que no tienen pastor. Aleluya. Jesús mandó a sus discípulos a predicar, porque como Él tenía unos que eran de todo, uno que le negó, ¿verdad? Otros que eran terroristas, tenían unos fariseos que se creían mejor que los otros, y Él dijo, pues mira, esto hay que mandarlos a comprar comida, porque estos me van a hacer obstáculos, porque oiga, un rabino no podía hablar con esa clase de damas, una mujer de vida fácil, una mujer de vida alegre, ¿cómo iba a ser? Y el prejuicio que a veces tenemos nos impide cumplir con el propósito y el plan de Dios. Dios tenía un plan de redención para esta mujer, y no solamente tenía un plan de redención, sino que Él había hecho a propósito un plan para salvar a una ciudad que necesitaba de Dios, y estaba usando a la persona correcta para llevar una palabra de salvación. Él no necesita 10, ni 20, ni 30. Él solo necesita a uno o a una que está dispuesta. ¿Dónde están esos unos? ¿Dónde está ese uno? Dígale a su hermano que está al lado, mírame bien. Mírame bien. Yo soy ese uno. Yo soy ese uno. Aleluya. Yo soy aquel. Aleluya. Y Él fue cruzando barreras, cruzando prejuicios, en contra de la corriente, solamente para predicarle la palabra a una mujer. Pero esa mujer se va a convertir en la primera evangelista. A veces muchos no creen en el evangelio, en el ministerio de la mujer, pero ustedes, yo creo que tienen el más grande testimonio de que todo aquel que se ponga a las manos de Dios, Dios lo usa. Amén. Porque ustedes tienen a una pastora mujer, y ustedes conocen su testimonio. Ustedes ven que si una mujer se pone en las manos de Dios, Dios lo usa grandemente. Amén. Sí, y Dios usó a esta mujer samaritana para poder llevar el mensaje a Samaria. Después de que esta mujer recibió esa revelación, ella dejó el agua y le dice, bueno, Señor, si tú tienes de esa agua, como ya le gustaba la vida fácil, pues dámela. Así yo no tengo que volver a este pozo.
Ella dijo, ya yo no tendría más, tal vez tú tienes una pileta de agua y yo no tengo que volver a cargar más agua. Aleluya. Y ahí es cuando Jesús le dice, vete y busca a tu esposo. Y ella se queda tan asombrada. Nunca nadie me ha hablado como tú me has hablado. Aleluya. Cuando ella se sentó a hablar con ella, cuando ella se encontró con Jesús, su vida entera cambió. Él dijo, es que Él me ha hablado lo que yo he hecho. Él me ha dicho cómo yo soy. 6 hombres pasaron por mi vida que causaron destrucción. Pero este séptimo ha hecho un cambio. Este séptimo de verdad me ha amado, me ha transformado. Cuando ella se encontró con ese séptimo hombre, transformó su vida para siempre. Aleluya. ¿Y sabe de quién estoy hablando? Yo estoy hablando de Jesús. Yo estoy hablando de Jesús. Jesús es el que transformó su vida. Yo no sé si usted puede alabarle. ¿Sabe por qué? Porque Jesús se sentó en el pozo. Él no llegó tarde, Él llegó a tiempo. Amén. Si Jesús hubiera llegado tarde, se hubiera perdido el encuentro con la samaritana. Jesús respeta el tiempo de la gente y Él llegó a tiempo porque tenía un plan de salvación, tenía un propósito con ella y quería usarla. Igual que el Señor tiene un plan contigo y quiere usarte. El Señor quiere usarte. El Señor quiere que tú seas bendición. El Señor no importa que usted no vaya a miles ni lugares. Hay muchos que quieren ir a las multitudes, pero usted empieza con uno, usted empieza con 2. No importa si tiene que caminar por una hora para predicarle. Jesús que era una persona importante. Jesús que era una persona ocupada. Jesús que tenía un corto ministerio. Estaba acostumbrado a predicarle a las multitudes. Él fue y caminó muy largo tiempo solamente por encontrarse con una mujer. Solamente por una. Solamente por una. Solamente por una. Una mujer rechazada de la sociedad. Una mujer que nadie la amaba. Una mujer que no tenía amigas. Y los amigos que se acercaban era solamente por conveniencia. Aleluya. Cuando los discípulos llegan y la ven hablando con Jesús, ellos comenzaron a murmurar entre dientes. No se atrevían a decirle nada al maestro, pero ¿cómo va a ser? ¿Qué estará conversando el Señor con esta mujer? Es que no se debe. Es que eso es prohibido por la ley. Pero no se atrevieron a decirle nada. Y dice que cuando trajeron la comida, Jesús le dijo, no tengo hambre. No tengo hambre. Pero Señor, ¿cómo es que tú no tienes hambre? Y ellos dijeron, mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Mi comida y mi bebida, el propósito por el cual yo estoy aquí, es para hacer la voluntad de mi Padre. No soy merecedora de estar aquí, pero estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Hace 36 años el Señor me llamó. A la edad de 16 no saqué cuenta, porque yo solo tengo 20. Aleluya. Y estoy aquí porque estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Tal vez no sea la mejor ni la más calificada, pero solamente quiero hacer la voluntad de mi Padre. Porque el Señor cuenta conmigo. Aleluya. Aleluya. Yo sé que yo no habré sido la mejor opción. Hay muchos mejores. Pero no quiero defraudar a aquel que me llamó y me salvó. Y yo tengo que alabar al Señor hoy y darle gracias. ¿Saben por qué? Porque hace 36 años, o más de 36 años, el Señor se sentó en el pozo a esperar por mí. El Señor estuvo muchos años esperando por mí. Estuve muchos años en la iglesia. Iba y me encantaba la palabra, sabía que era la verdad, pero me gustaba el mundo. Y yo decía, no, yo no puedo, porque cuando yo me entregue, yo quiero hacerlo de verdad y no retroceder. Y el Señor se sentó pacientemente a esperar en un pozo por mí. El Señor se sentó a esperar por mí, que yo andaba confundida. Cuando yo tenía problemas, Él estaba allí esperando por mí. Cuando yo estaba confundida, Él estaba esperando por mí. Cuando yo no sabía qué hacer, Él estaba esperando por mí. Pacientemente Él esperó por mí, hasta que un día yo no pude resistir ese llamado y le dije, Señor, aquí estoy.
Y el Señor usó a un hombre de lejanas tierras para que ese día yo no pudiera resistir más ese llamado que había en mi corazón. Asistí a la iglesia, me encantaba, me gozaba, lloraba delante de la presencia del Señor, pero mi corazón estaba endurecido porque amaba más el mundo. Pero ese día llegó y hace 36 años, en una campaña de nuestro hermano Gille, yo decidí entregarle mi corazón al Señor. Amén. Y hoy el Señor me ha traído de lejanas tierras y me da el privilegio de estar en mi hogar, en mi casa, en mi lindo Ecuador, en Ecuador, mi país. Para decirte, mi hermano, que sigas adelante, que el Señor te llamó para grandes cosas. Las cosas que Él tiene para ti, tú ni siquiera puedes imaginar. Yo jamás pensé que el Señor me iba a sacar de aquí para llevarme a Carolina del Norte, donde el Señor nos da el privilegio por la misericordia de Él de pastorear una hermosa congregación. Aleluya. Y ahí estamos mi esposo y yo sirviéndole al Señor, no porque yo le amé y sea yo buena, sino porque Él me amó primero a mí. Cuando nadie me amaba, Él me amó a mí. Si hay alguna amigo aquí, te quiero decir que el Señor tiene un plan para tu vida también como lo tuvo conmigo. Y no solamente quiere un plan para cambiar tu vida, sino que Él quiere usarte como usó a esta mujer despreciada por la sociedad. La samaritana se convirtió en una gran evangelista. Todo el pueblo vino a los pies de Jesús solamente por la labor de una mujer que se puso a la disposición del Maestro. Yo no sé cuándo dicen: Señor, cuenta conmigo. Señor, cuenta conmigo. Yo no tengo los dones ni los talentos, tal vez que otros tienen, pero solo te puedo decir que puedes contar conmigo. Y eso es lo que yo le digo: Señor, cuenta conmigo, Señor. Yo te amo, Señor, cuenta conmigo. No sé hacerlo todo, pero tú me necesitas. Cuenta conmigo, Señor. Si usted quiere decirle que esta noche cuenta conmigo, póngase de pie y comience a orar a Cristo de amor. Póngase de pie a orar al Maestro, aleluya. Dígale: gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque me amaste. Gracias porque me salvaste. Gracias porque me diste un nombre. Cuando no tenía nombre, me diste un nombre y me llamaste hijo. Ahora puedo decir que soy una hija tuya, que soy un hijo tuyo. Me has llamado para tu propósito y para tus planes. Gracias te doy, Señor. Yo te alabo, te bendigo en esta noche. No sé si hay alguien aquí que necesita la oración. Si usted quiere pasar el altar de misericordia, está abierto. El Señor y el Espíritu Santo están aquí. Yo no tengo nada que ofrecerle a usted, pero aquel que tiene todo, aleluya, aquel grande que se llama Cristo, está aquí el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Él conoce su necesidad y su problema. Si usted necesita la oración, tal vez usted esté enfermo, tal vez tiene un problema que usted piensa que no hay solución, tal vez está pasando por una crisis emocional, puede ser que está pasando por una crisis económica. Aquí está el Maestro, aquí está Jesús esperando por ti para cambiar tu vida, para decirte que no hay nada imposible para Dios, que no hay nada imposible para Él. Aleluya, adoramos tu nombre. Vamos a entonar una alabanza mientras meditamos, aleluya, en una alabanza. Gloria al Señor. Si alguien necesita la oración todavía puede pasar, oraremos por usted. Aleluya. Gloria.